Se acerca la recta final del campeonato y acá en el circuito Granate te traemos el repaso hasta ahora de esta segunda vuelta y las 3 finales que le quedan al Carabobo Fútbol Club. Ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Deportivo Táchira, Zamora y Caracas son los 3 partidos que le restan al Carabobo Fútbol Club, por lo menos en esta fase regular, para sellar su boleto al G4 y su clasificación a la Copa Libertadores. Y acá en el circuito Granate hacemos un repaso de lo que ha sido hasta ahora esta temporada, aprovechando la fecha FIFA y lo que vendrá para el equipo de Juan Domingo Tolizano. ¿Cómo te va, Luis Vilches? Te presento, te doy las buenas tardes para nosotros. Siempre contento que el equipo esté en puestos de G4 en este receso por el parón de la fecha FIFA, ya visualizando lo que son esas 3 finales. Muchos se preguntarán por qué 3 y no 4. Hay que recordar que el formato del torneo son 30 jornadas, pero al final disputas 28 partidos. Recordemos que no terminó saliendo el Deportivo Lara, así que en cada vuelta vas a descansar un encuentro. Luego del partido contra Táchira le llega ese descanso a Carabobo y ahí sí los cierres contra Zamora en la Carolina y el último partido de la fase regular en el Misael Delgado contra el Caracas Fútbol Club. Sí, vamos a ir rápidamente porque el programa es extenso. Aquí se extiende. Sí, exactamente. Entonces vamos a repasar la tabla de posiciones. ¿Cómo está? Carabobo marcha cuarto con 41 puntos, empatado con el Caracas, pero con peor diferencial el Granate, y 1 por delante de el Portuguesa y 3 también por delante del equipo de Metropolitanos. Eso es como marcha Carabobo, que en 25 partidos esta temporada tiene 10 victorias, 11 empates y 4 derrotas, 32 goles anotados y 19 recibidos. Es el equipo con más empates esta campaña, al igual que el Rayo Zuliano y el Caracas. De hecho, tiene más empates que victorias. Portugués y Metropolitanos tienen más victorias que el Carabobo. Han empatado menos, han podido sumar, no han podido sumar en otros partidos, y eso le permite al Granate por lo menos estar por encima de ellos. Además de eso, es el tercer equipo con menos derrotas, el tercer equipo con menos goles recibidos. Y en los primeros 45 minutos, es un equipo que se le da muy bien. De hecho, es el segundo conjunto con más victorias antes del pitazo del entretiempo. Es hasta ahora lo que ha hecho el equipo de Juan Domingo Tolizano. Comparado con la temporada anterior, donde ya con los 30 partidos disputados, Carabobo terminó cuarto con 46 puntos. Y esta campaña tiene 41. Es decir, 5 puntos menos. Aún tiene chance de superar lo que hizo la campaña anterior con menos partidos. Porque tuvo 11 victorias, está una de igualar la temporada anterior, tuvo 3 empates, está 2 de igualar también ese renglón. El equipo, que resta. Exactamente, las 2 visitas que le restan pueden sacar con empate, y tuvo 6 derrotas la campaña anterior, 2 más que esta. Entonces, por números es mejor, y aún no ha terminado la temporada, pudiera ser mucho mejor. Y en el tema goleador, Carabobo marcó la temporada pasada 36, en esta ha marcado 32. La campaña pasada recibió 22 goles y esta temporada 19. Todavía faltan esos 3 partidos, pero todo parece indicar que Carabobo podría mejorar, como era de esperarse, su desempeño comparado a la campaña anterior. Sí, la plantilla es ostensiblemente mejor, pero ese dato lo que también refleja es que se puso más caro el G4. Exactamente. La participación de Caracas y Táchira, lo decía Juan Domingo Tolizano en una rueda de prensa, al quedar tempranamente, esto lo agrego yo, quedaron temprano eliminados o quedaron eliminados de forma temprana, mejor dicho, de la Copa Sudamericana, y el inicio de Puerto Cabello, que es el mejor arranque de la historia del fútbol venezolano, con 8 victorias consecutivas, incluso superando un récord del Portuguesa por allá de los años 70, te habla de que está muy caro meterse en G4, pero no es que el equipo haya mantenido o empeorado lo del año pasado, sino que lo que se le exige a nivel de plantilla poco a poco lo ha ido cumpliendo. La falta de contundencia, en especial en el área rival, a veces en el área propia, ha generado que haya muchos empates. Pero, como dice César Farías, que replica Juan Domingo Tolizano,
y que al final de temporada puede servir de muy buena forma, incluso en el mismo G4. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Exactamente. El equipo ha mejorado, eso es algo evidente, pero lo que tú comentas es importante. La clasificación al G4 está más cara porque si Carabobo hubiese tenido este rendimiento en la campaña anterior, fácilmente hubiese sido segundo del campeonato y hubiese estado ya estuviese clasificado al G4, seguramente. Entonces, estuviera peleando la punta de la fase regular si hubiese tenido ese rendimiento en la campaña anterior. Vamos a ver cómo le fue al Carabobo en esta primera vuelta del campeonato, porque en la primera vuelta fue tercero, el tercer mejor equipo, solamente superado por Puerto Cabello y Táchira. Sumó 24 puntos, fíjate que estaba a 2 solamente del conjunto aurinegro. En 14 partidos en la primera parte del campeonato tuvo 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas. No ha perdido, tiene las mismas 4, pero imagínate, tenía 3 empates y ya suma 11. Sí. Entonces habla de lo que ha sido este equipo, sobre todo en la segunda vuelta. Ha duplicado el tema goleador porque ya tiene 32. En la primera vuelta tuvo 16. Le costaba un poco más. Esta temporada o esta segunda parte del campeonato que aún no ha terminado, ha podido marcar mucho más. Y también, bueno, el tema de los goles ha podido también mejorar un poco el equipo de Juan Domingo Tolizano en ese renglón. De hecho, la temporada pasada Carabobo en la primera vuelta sumó 23 puntos, en esta sumó 24, evidentemente una mejora. En esta segunda vuelta, si lo ubicamos en una tabla de posiciones, sería cuarto. En 11 partidos hasta ahora, 3 victorias, 8 empates y ninguna derrota. Al igual que el Deportivo Táchira, los únicos dos equipos invictos. 16 goles anotados y 9 recibidos para el equipo de Juan Domingo Tolizano con 17 puntos. El segundo mejor equipo. El cuarto mejor equipo, mejor dicho, de esta segunda vuelta de la temporada. De hecho, está bastante cerca de lo que hizo la campaña anterior, donde sumó 23. En esta tuvo 17. Sí, te habla del rendimiento. Los otros equipos que están ahí en la tabla es Portuguesa, que con la llegada de Antonio Romero y Richard Blanco, y que es uno de los grandes contendores contra Carabobo por ese puesto de G4, Caracas y Táchira, un Caracas que volvió a levantar, y Táchira que ha sostenido el invicto. Lo hemos hablado poco en este video, pero Carabobo llega a este cierre con el mejor récord de imbatibilidad de su historia, que son 17 partidos, 7 victorias, 10 empates. Y en el caso de Táchira, bueno, tiene 18 y está a la casa de los 21 que tuvo Carlos Fabián Maldonado por allá en 2008. Pero bueno, Táchira es un equipo de 40 años. Carabobo aún no llega a los 30 y te habla el gran estado de forma de los dos, que casualmente es el próximo rival de Carabobo, pero ya abordaremos eso más adelante. Como local, ¿cómo le ha ido al Carabobo esta temporada? Es el tercer mejor local del torneo, con 27 puntos en 13 partidos, 8 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 25 goles anotados y 12 anotaciones recibidas. Es el segundo equipo con más victorias en condición de local, solamente lo supera la Academia Puerto Cabello, que tiene 10, y es el segundo equipo con más goles anotados en su casa con 25. El buen momento del equipo, o que esté en esos puestos de G4, se entiende, es porque el local se ha hecho muy fuerte. De hecho, está a 2 puntos de igualar su mejor rendimiento en casa, que comparado con la temporada pasada, donde sumó 29 puntos con un partido más. Carabobo, con un partido menos que va a tener esta temporada, porque llegaría al máximo de 14, un partido menos, podría superar lo que hizo la campaña anterior. Podría llegar a 30 puntos y superar incluso lo que hizo el semestre anterior. Como visitante, sí es una tarea que Carabobo tiene que mejorar muchísimo. En una tabla de posiciones sería el octavo en condición de visitante. En 12 partidos, apenas 2 victorias, 8 empates y 2 derrotas. Pocas derrotas, pocas victorias, muchos empates. De hecho, tiene 7 goles anotados y 7 recibidos y suma 14 puntos. Hay equipos que se le ha dado mejor fuera de casa que el mismo Carabobo, como puede ser el caso del Deportivo Rayo Zuliano, como el mismo Metropolitanos, incluso Estudiantes de Mérida, Portuguesa, que es el mejor visitante del torneo. Es el equipo con más empates, es el segundo equipo con menos derrotas, pero también es el segundo con menos victorias. Eso también es un dato. Y creo que esas 2 victorias, uno fue a Mineros, sí, que parece, y Angostura. Y Angostura. Mineros, que parece condenado al descenso, y Angostura, que fue uno de los pocos partidos donde Carabobo, que es uno de los elencos que mejor juega al fútbol, dio la sensación que merecía menos de lo que tuvo. Siempre da la sensación de que Carabobo merece más, independientemente del resultado que tiene, ya sea victoria o empate. Creo que solo contra Mineros aquí ese 6-1, bueno, merecer más ya era gula. Pero en ese partido contra Angostura fue uno de los pocos donde
obtuvo más de lo que mereció. Era un partido más de empate ya en el Ricardo Tulio Maya. Y la temporada pasada, Carabobo como visitante fue el octavo mejor del campeonato con 17 puntos. En 15 partidos, 3 victorias, 8 empates, la misma cantidad de empates y 4 derrotas. Una victoria más y 2 derrotas más. También tuvo Carabobo la temporada pasada. Que una de esas victorias en Acarigua fue fundamental, sí. Y que ahora sería replicable con una victoria en Pueblo Nuevo o en La Carolina, que valdría el mismo efecto anímico de lo que valió el año pasado. Fíjate que si vemos, analizando lo que hizo Carabobo hasta ahora, de la temporada pasada y esta, todavía puede mejorar un poco. Tampoco es un cambio exponencial, pero un poco lo que hizo la temporada anterior. ¿Pero qué te habla eso? Que es un equipo muy regular. Si fácilmente si elaboráramos una tabla de posiciones de los últimos 2 años, las últimas 2 temporadas, Carabobo podría ser el primer equipo de ese renglón. Porque la temporada pasada, ¿quiénes estaban en la parte alta? Monagas, Zamora, Metropolitanos y estaba Carabobo, que era el cuarto. Entonces, ninguno de ellos está metido en puestos de G4 ahorita. Solamente Carabobo. Y ni siquiera ninguno de ellos, el único Metropolitano que todavía tiene un poco de vida. Pero de resto los demás están completamente lejos de esos puestos de clasificación. Entonces te habla de que Carabobo le ha faltado un poquito más, pero ha mantenido lo de la temporada pasada. Y como vemos, no es algo normal. O sea, a nosotros nos parece, le exigimos más al equipo porque tiene plantilla para eso, pero vemos que no es algo normal mantener el ritmo. Exactamente, mantener el ritmo de la temporada anterior con competición internacional. Y Carabobo tuvo su competición internacional contra un rival muy exigente. Cuando hablemos de Zamora, los expertos que buscamos te dirán que incluso es una de las peores campañas de Zamora y que respiran un poco aliviados al saber que no peligran con el descenso. En el caso de Monagas, ha tenido un refresco con la llegada de Antonio Franco, pero está ahí en esa lucha palmo a palmo contra Estudiantes de Mérida y el conjunto de Rayo Zuliano por ver quién se hace con ese último puesto sudamericano. O sea, estamos hablando que los equipos que estuvieron 2 del G4 la temporada pasada posiblemente se puedan quedar sin ni siquiera ir a competición internacional. El Metropolitano yo creo que por lo menos iba a sacar Copa Sudamericana. Y te habla de un Carabobo que venía en un 2020 donde no ganó ningún partido, que el clausura de 2019 fue un torneo muy duro, venía de un muy buen apertura 2019, pero para que tú veas la irregularidad en 2018, un gran apertura y un clausura que fue tan paupérrimo nivel de puntos que al quedar líder en la acumulada en esa apertura 2018, en el clausura te fue tan mal que ni siquiera fuiste sudamericano. Sí. Te habla de la irregularidad del club que está en esa etapa de crecimiento y de consolidarse como una institución competitiva que es el paso previo a ser un club ganador. Exactamente. Vamos con algunas estadísticas individuales para cerrar con el tema del Carabobo. En la primera vuelta, los jugadores que tuvieron más minutos fueron Jeremy Bachú, que ya no está en el equipo, Juan Camilo Pérez y Gustavito González. En esta segunda vuelta, los jugadores con más minutos son Carlos Lujano, con 900 minutos, y Nicolás Caprio, también el portero del equipo, que bueno, se ha afianzado ante la ausencia de la salida de Bachú. Llegó Caprio, cumplió su rol como portero y continúa viendo bastantes minutos. Y el tercero es Juan Camilo Pérez, que por no ver minutos, o apenas uno, prácticamente nada, contra Academia Puerto Cabello, se cae ese lugar porque fácilmente pudo haber llegado también a los 900 minutos. En total, Juan Camilo Pérez, el futbolista con más minutos, seguido por Gustavito González y de tercero, Carlos Sosa, en la que va de temporada para el Carabobo. Ahí creo que es la columna vertebral del equipo. Exactamente. Jugadores que más titularidades tuvieron en la primera vuelta: Juan Camilo Pérez, Jeremy Bachú y Gustavito González. En esta segunda parte del campeonato, Juan Camilo Pérez, Francisco El Menino Flores con 10, al igual que Juan Camilo, Carlos Sosa, Nicolás Lujano y Caprio. Estos 5 futbolistas, todos con 10 titularidades en 11 partidos. Entonces, parte también de la columna vertebral que tú comentabas: Juan Camilo, Francisco Flores, Sosa, Lujano y Caprio. Todos han perdido solamente un partido. Caprio porque terminó llegando tarde para el inicio de la segunda vuelta, Juan Camilo Pérez por decisión técnica, Menino Flores por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que Sosa, y Lujano por unas molestias. Lujano empezó de titular contra Caracas el 3 de febrero, creo que no, creo que fue a Ponte. A Ponte y Brian Rodríguez. Vuelve a sucederlo de la temporada pasada, que no empieza como titular, pero cuando van pasando la jornada se atornilla ahí Carlos Lujano. En total, Juan Camilo Pérez, Gustavito González y el Menino Flores son los futbolistas con más titularidades esta temporada. Jugadores que más han ingresado de cambio: ese jugador número 12,
En la primera vuelta, aquí sí vamos a ver un cambio realmente llamativo. En la primera vuelta, Musa Bagayoko, Exxon Tortolero y Gabriel Vargas. En esta segunda parte del campeonato, Harrison Contreras, que ya ha recuperado. La lesión. Exactamente, ha ingresado bastante del banquillo. Juan Carlos Ortiz, Exxon Tortolero y Jesús Hernández. El único que se mantiene es Exxon. Ya Bagayoko no cuenta demasiado. Y bueno, habla de la calidad también del equipo. Ahora vemos a Jesús Hernández. Vemos a Juan Carlos Ortiz. Por allí muy cerca se quedó con 5 Robert Hernández. Pero habla también de la calidad que ha ido adquiriendo. La calidad de los fichajes de... Sí, el equipo. De hecho, los que más han ingresado en total, Tortolero, que es el jugador número 12 de esta plantilla, Bagayoko y Harrison Contreras. Por su parte, los que más han salido de cambio en la primera vuelta fue el Chino Balsa, Gustavito González y Covea. En esta segunda parte del campeonato, Covea, Menino Flores y Apaulaza. Y en total, los que más veces han salido de cambio, Balsa, Covea y Francisco el Menino Flores son los que habitualmente han salido de cambio en la campaña. En el caso de Balsa y Covea se entiende para refrescar el ataque. Sí. No es tanto Jesús Hernández y Apaulaza, porque hay que recordar que Jesús Hernández llegó tarde, Apaulaza ha tenido lesiones, pero eso siempre es un cambio fijo que van ahí trocando, van ahí cambiando siempre por el desgaste que tiene el 9. Y disculpe, y en el caso del Menino creo que la recuperación de Harrison también hace que pueda refrescar un poco la posición de Francisco Menino Flores. Pero son cambios que te hablan de la profundidad de camerino que tiene Carabobo y la posibilidad de, oye, tienes un Michel Covea, no tienes que utilizarlo los 90 minutos, sino que puedes refrescar con Juan Carlos Ortiz. Claro. Que puedes utilizar a Balsa, que tiene muchísima energía, que se desgaste, que baje toda su barrita del FIFA al rojo, y después, bueno, pones ahí a un Edson Tortolero, a un Robert Hernández. En la época de los 5 cambios, eso también juega. Exactamente. Los goleadores de la primera vuelta fueron el Chino Balsa, Covea, Sosa, Tortolero y Apaulaza. En la segunda parte del campeonato, Carlos Sosa, Jesús Hernández y Robert. Los 3 con dos anotaciones son los máximos goleadores de esta segunda parte del campeonato. Y en total, bueno, Covea, Apaulaza y Carlos Sosa con 4 anotaciones los 3. Por su parte, en el tema de las asistencias, los principales de la primera vuelta fueron Gustavito González, Carlos Sosa y el Menino Flores. En esta segunda parte del campeonato, lo de Carlos Sosa, Jesús Hernández y Michel Covea. Fíjate, Hernández con 2 asistencias. Y tiene 2 goles. Exactamente. Y en total, los que más asistencias han tenido esta temporada, Carlos Sosa, Gustavito González y Michel Covea. Jugadores bastante importantes en el sector ofensivo. Con el tema de las tarjetas amarillas, es otro dato que también llama la atención, porque en la primera parte del campeonato fueron Francisco el Menino Flores, Covea y Apaulaza. Pero en la segunda vuelta, hombres muy importantes, como el caso de Carlos Sosa, Apaulaza, Menino Flores, Covea, Brian Rodríguez y Robert Hernández. Muchos jugadores en el sector ofensivo. Se puede entender también porque Carabobo es un equipo que presiona bastante, incomoda en la salida de balón rival, pero también muchas de las infracciones han sido faltas que se pudieron haber evitado, manotazos, algún golpe, algunas molestias, exactamente. Ojo, hay otras del árbitro, como la de Rayo Zuliano, que el codazo de Apaulaza no era amarilla, pero no es el común denominador. Claro, exactamente. Y por último, en tarjetas rojas, el único que ha sido expulsado esta segunda parte del campeonato es Brian Rodríguez, que fue expulsado contra el Rayo Zuliano y Monagas en Maturín. Por doble amarilla. Exactamente, esos son los datos que tenemos individuales del Carabobo en lo que va hasta ahora de la segunda vuelta. Cuando finalice, que esperemos que sea con el boleto al G4, haremos el repaso ya de manera oficial. Nosotros vamos también a ir conociendo a los rivales que tiene el Carabobo Fútbol Club en los próximos 3 partidos. En las voces de los invitados vamos a recibir al primero, Luis Vilche, que se trata del Deportivo Táchira, para que nos hable no solamente del próximo rival, sino que nos haga también, así como hicimos un balance del Carabobo, nos haga también un balance de lo que ha sido hasta ahora la temporada, en este caso el Deportivo Táchira. En este caso será en Pueblo Nuevo el partido. El próximo domingo, en teoría, a las 4, domingo... ¿Qué cae ese domingo? 17 Sí. Domingo 17 de septiembre, contra el Deportivo Táchira. Venimos hablando que tiene un invicto. ¿Y quién mejor para hablar del Deportivo Táchira que alguien que conoce ese equipo como la palma de su mano? Carlos Luis Chacón. ¿Quién no vio el programa de Carlos Luis y Táchira en Meridiano? ¿Cuánto tiempo no tenemos escuchando el nombre de Carlos Luis Chacón rimando con Táchira? Es un experto para nosotros que crecimos viéndolo, respetándolo, admirándolo. Le agradecemos el tiempo que tomó y ahora escuchamos su explicación sobre la actualidad
del Deportivo Táchira. Hola, ¿qué tal, Luis? Amigos seguidores del Carabobo Fútbol Club, reciban el saludo cordial desde la ciudad de San Cristóbal de Carlos Luis Chacón. Sí, señor, aquí estamos pendientes de lo que va a acontecer de ahora en adelante en la Liga Fútbol, en lo que es ya esta recta final de la ronda regular y de lo que nos va a traer la fase final de la liga con, como ya sabemos, los equipos clasificados Deportivo Táchira, Puerto Cabello y la guerra que está encendida allí en la parte posterior con Caracas, Carabobo, Portuguesa y de pronto Metropolitanos, que ya ustedes habrán hecho su análisis. Pero bueno, vamos a hablar del equipo Deportivo Táchira, un equipo que suma 18 jornadas invicto, un equipo que, si bien en las tribunas no se ha visto la respuesta correspondiente a lo que es el momento en que vive el plantel, la institución, en lo deportivo, el profesor Eduardo Zaragoza ha sabido manejar las cosas con temas que a veces pasan hasta por debajo de la mesa, pero que son importantes en el manejo de grupo, en el manejo de las estrategias en cada uno de los partidos, en la forma como desarrollas el encuentro cuando estás ganando, cuando estás perdiendo, con partidos donde se ha comenzado perdiendo y donde al menos se ha logrado cosechar un punto o se ha logrado voltear la pizarra. De verdad que inicialmente para algunos seguidores del equipo Deportivo Táchira, y hablo de lo que escucho en la calle, no había ese gusto por ese Deportivo Táchira de Zaragoza, porque recordemos el cierre de temporada anterior, pues no fue quizás el de mayor provecho para la gente y para las propias aspiraciones de Zaragoza. Sin embargo, comienza este año el equipo Deportivo Táchira, luego de aquel resbalón tremendo con el equipo de Metropolitanos, que fue un golpe que yo creo que significó la clave para la reacción del equipo Deportivo Táchira. Estamos hablando de la jornada número 6, fue precisamente el sábado 11 de marzo, cuando Táchira visita a Metropolitanos y pierde 2-0 en la ciudad de Caracas, después de haber goleado a Rayo Zuliano, y enseguida Táchira saca un empate a 1 en Pueblo Nuevo, o la UCB le saca un empate a 1 en Pueblo Nuevo al equipo Deportivo Táchira. Parece mentira, pero ese empate con la UCB pareció pellizcar a los jugadores, a la plantilla del Carrusel Aurinegro, y de ahí en adelante no ha detenido la suma de puntos en cada una de las jornadas. Ahora bien, cuando hablábamos de las estrategias, de cómo Zaragoza ha manejado el equipo en cada uno de los partidos, en cada una de las situaciones, cuando parece que apremia, parece que se complica, sabe sacar los resultados. Y lo otro es el manejo de grupo. Quienes están pendientes del equipo Deportivo Táchira recordarán aquel partido entre el equipo del Deportivo Táchira y Zamora, donde muy temprano sale de la cancha el argentino Fioravanti, con un reclamo tremendo y una advertencia del profesor Zaragoza, el partido de la fecha número 22, porque decía el profesor Zaragoza en ese momento que si no lo sacaba, que seguramente lo iban a expulsar en cualquier momento porque no podía controlarse. Internamente, un jugador con tanto rendimiento, con tantas ganas, con tanto empuje, a veces también necesita un llamado de atención. Y en la jornada siguiente a ese partido contra el Zamora en la ciudad de Barinas, en la jornada 22, bueno, en la jornada 23 sencillamente se enfrentaron a Portuguesa en Pueblo Nuevo, un Portuguesa conectado, enchufado, peligroso, y Fioravanti fue al banquillo de suplentes. Un mensaje allí concreto, directo, y entonces eso nos da a entender que el profesor Eduardo Zaragoza hace uso de toda su plantilla, no importa quién esté, quién no esté, ha superado lesionados, ha superado expulsados y ha continuado sumando, y lo que en algún momento parecía lejano, porque parecía muy lejano, alcanzar a la Academia Puerto Cabello, se concretó, y no solo lo alcanzó, sino que ahora lo ha superado en la tabla de clasificación. Por allá en la jornada número 7, en aquel famoso empate con la UCB en San Cristóbal, la diferencia era de 7 puntos con Academia Puerto Cabello. Hoy día está clasificado. ¿Qué se espera de este Deportivo Táchira? Nada, el mismo proceso, el mismo estudio, la misma aplicación por parte del cuerpo técnico, pero también por parte de los jugadores que están muy motivados
con la clasificación a Copa Libertadores, con ese primer lugar, con el trabajo con el profesor Zaragoza, con la respuesta de la fanaticada en la calle, que si bien no se ha reflejado en las tribunas, en la calle hay un buen sabor por parte de la fanaticada luego de esta clasificación, de ese primer lugar. El tema de la asistencia al estadio sí de verdad que llama la atención, nadie le consigue explicación. Pero en general el equipo está motivado y esa motivación es muy importante, esperando por supuesto todos que pueda terminar como primero en la ronda regular, que pueda conseguir el cupo a la final y que ese primer lugar de la ronda regular le dé la posibilidad de jugar la final, si clasifica para ella, en el Estadio Pueblo Nuevo. De verdad que el balance del equipo deportivo Táchira, no podemos hablar de un equipo que ha jugado bonito, pero sí podemos hablar de un equipo que ha jugado bien y se aspira a que siga jugando bien, consiguiendo los resultados, manejando los resultados, que es muy importante por parte del profesor Eduardo Zaragoza. Muchachos, estimados seguidores del Carabobo, muchísimas gracias por estos minutos. Saludos para todos ustedes y que las cosas salgan bien y el Carabobo pueda meterse también, definitivamente, meterse no, quedarse en este G4. Ahí escuchamos a Carlos Luis Chacón, clásico con Mundo Aurinegro de la Televisión Nacional y del Deportivo Táchira. Pero el siguiente partido del Carabobo, no en la siguiente jornada, porque después de Táchira, Carabobo va a descansar, es en La Carolina. Y aquí tenemos dos invitados. El primero que escucharemos es a Ricardo Paracuto, que al igual que Carlos Luis Chacón es parte de las transmisiones televisivas de la Liga FUTB. Y entonces escuchamos cómo llega la Furia Llanera de la voz de Ricardo Paracuto. Hola, hola, ¿qué tal amigos del Circuito Granate? Para mí es un placer saludarles, Ricardo Paracuto desde Barinas, con la actualidad del blanquinegro que será rival de Carabobo en la jornada 29, la penúltima de la fase regular del campeonato 2023. En medio de esa lucha que tiene el Granate por avanzar a la fase final de la temporada en curso, el equipo de Juan Domingo Tolizano, que tendrá que visitar la Carolina para enfrentar a Zamora en las postrimerías ya del torneo. Es un secreto a voces que Zamora ha transitado una suerte de viacrucis, si se quiere, a lo largo de todo 2023, iniciando por todos los inconvenientes ya conocidos en torno a la escasa planificación y a la corta pretemporada que el equipo pudo realizar antes de iniciar su participación en el presente torneo, incluso teniendo que competir en el cruce de Copa Libertadores ante Boston River. Creo que allí empezó la debacle de un ciclo que no pudo encontrar en ningún momento la regularidad de juego y de resultados para mantenerse en el tiempo, y hoy por hoy Zamora atraviesa evidentemente pues su peor temporada desde el ascenso. Si bien las dos últimas victorias ante Mineros de Guayana y anteriormente ante La Guaira le han permitido al equipo que dirige ahora Enrique Mayolo zafarse un poco esa corbata que tenía tan apretada, ¿no? Que le estaba asfixiando, sintiéndose muy cerca de la posibilidad del descenso deportivo. Es por ello que en lo motivacional esas dos victorias significan un bálsamo indudablemente para un plantel bastante disminuido luego de tan malos resultados, envuelto incluso con mucho ruido extradeportivo alrededor, y que en este punto del campeonato, más allá de lo que suceda en esta recta final de la fase regular, creo que a lo mucho puede aspirar a salvar la categoría decorosamente. Los puestos de Copa Sudamericana están muy lejanos y no dependería de sí mismo en este momento Zamora para poder salvar la temporada con una clasificación internacional. En las formas, el equipo ha ido rejuveneciéndose en los últimos partidos. Eso sí, destacar la jerarquía de Lucho Vargas en un momento complicado. Ha entrado para aportar esa enjundia, ese coraje y transmitirle eso al resto de los jugadores. A Mayolo dispuesto que Lucho sea una especie de tercer central, un stopper, para darle o intentar darle a Zamora una estabilidad defensiva que no ha podido conseguir ni con Estífano ni con Mayolo.
Destacar también la presencia de Robert Garcés, un jugador que incluso pasó por Carabobo y que creo que ha sido de lo más regular en todo el campeonato para Zamora. Es el jugador que más pases en campo rival ha completado, ha tenido incluso participación en varios de los goles y es un jugador por el cual fluye el escaso fútbol que muestra este Zamora, porque es un equipo que como rival seguramente se va a plantear más reactivo que propositivo. No le sobran jugadores a Zamora para intentar otra cosa. Es una nómina diezmada, no solamente por las situaciones extradeportivas que en algún momento salieron a florecer, sino también por la baja respuesta de algunos jugadores que llegaron en el mercado de mitad de temporada y que no pudieron rendir o que no han podido rendir lo esperado. Es un equipo acéfalo en ataque, pudiéramos decir, porque si uno revisa el registro goleador de sus delanteros, encuentra que Gastón Poncet ha marcado un gol en 8 partidos, César Martínez 3 goles, viniendo de marcar un doblete ante Mineros de Guayana en 17 partidos, Mauricio Márquez apenas 2 goles en 16 encuentros. Entonces por allí uno encuentra la explicación de un Zamora que hoy por hoy es el tercer equipo con la cuota más baja goleadora del campeonato. Le ha costado muchísimo no solamente definir, sino generar volumen de juego y por allí los rivales han podido imponer sus condiciones cada vez que lo enfrentan. Y si en faceta ofensiva el equipo no ha podido tener registros altos de eficacia, en el lado defensivo también se ha visto muy vulnerable. Zamora es el segundo equipo que más goles ha recibido en el campeonato, solo menos que el colista Mineros de Guayana. Zamora ha encajado 45, Mineros 52, ha dejado su arco en cero Zamora apenas en 3 de los 24 partidos que ha disputado. Eso es lapidario, realmente cuando un equipo tiene que marcar 2 goles o más para poder ganar, se ve muy condicionado para que pueda competir de esa manera. Ni Estífano ni Mayolo, incluso cambiando de módulo táctico, porque ha pasado a jugar con línea de 5 en los últimos partidos, han podido encontrar la manera de sellar esas figuras, esas grietas defensivas que comprometen cada uno de los partidos en los cuales ha perdido puntos importantes Zamora. ¿Qué versión veremos de Zamora contra Carabobo en esa jornada 29? No lo sabemos, es un enigma siempre esto en el fútbol. Puede ser un equipo más parecido al de las últimas victorias, capaz incluso de llegar a ese partido con algo que jugarse, o será el equipo de la irregularidad que vimos a lo largo prácticamente de todo el campeonato, tanto en lo actitudinal como en actitud, y que evidentemente pues le costó mucho competir. Desde Barinas, este es mi aporte para ustedes en el circuito Granate. Un saludo nuevamente a toda la gente del Carabobo. Será hasta la próxima. Ahí escuchamos a Ricardo Paracuto, pero ese partido que puede ser fundamental porque viene en otra fecha de descanso, que es un partido trampa porque a Carabobo se le han dado mejor los encuentros contra rivales de G4, como va a ser Táchira, como va a ser Caracas, y este tipo de encuentros con la grama de la Carolina en mal estado, un equipo que ya puede estar salvado. Y esa jornada, recordemos que se van a jugar seguramente, no está confirmado, pero seguramente las últimas 2 jornadas ante Zamora y Caracas. Seguramente sea el sábado o el domingo, todos a la misma hora, a las 4 de la tarde probablemente. Horario unificado, entonces es un caramelo envenenado. Por eso aquí tenemos 2 audios, ya escuchamos a Ricardo Paracuto, ahora vamos a escuchar a JJ Herrera, un apellido pesado allá en la ciudad marquesa, otro que también es un barinólogo, otro que sabe todo sobre el Zamora. Nos disponemos a escuchar a JJ Herrera. ¿Qué tal, Luis? Saludos para ti y para toda esa gran familia del circuito Granate, el circuito del Carabobo Fútbol Club. Como siempre, un placer conversar desde la ciudad de Barinas, esta vez presto para hablar del otro equipo de la ciudad, el cuadro de Zamora Fútbol Club, el cuadro blanco y negro, que para nadie es un secreto, afronta la recta final de esta ronda de todos contra todos en la Liga Fútbol con el aliciente bueno
de haber sumado por primera vez en el campeonato en las últimas 2 fechas que disputó, par de victorias que le han permitido salir de la zona caliente, ¿no? De esa zona que hoy lo tiene el cuadro de Mineros de Guayana en el puesto directamente al descenso. Hablar de Zamora es hablar de un equipo que logró levantar cabeza en esta segunda mitad, o en la mitad de la campaña, luego de lo que fue ese parón. Muchos han denominado lo que anteriormente era un torneo clausura, con la llegada del profe Enrique Mayolo, ¿no? Un equipo que ha recibido una cantidad de goles impresionante y que hoy por hoy marcha en la 12ª casilla con un diferencial de gol solo superado por el cuadro de Mineros de Guayana. Es decir, Zamora es el segundo equipo que más goles recibió en la temporada, Mineros con menos 31, Zamora tiene menos 22. Ha sido un torneo complejo para todos, atípico, por la forma, primero, cómo inicia Zamora, todo lo abrupto que fue en la conformación en sí de esta plantilla. Hablo del equipo que arrancó por allá iniciando el año calendario con Francesco Estífano a la cabeza. Recordemos que Zamora vive un proceso administrativo de cambio, donde algunos inversionistas de la ciudad apostaron por el proyecto, y justo en el día en que se cerraba la oportunidad de cancelar deudas, casi que unas 2 horas antes, 1 hora antes, esta nueva junta directiva que tiene el 80%, es lo que le comentan a uno, ¿no?, de las acciones del club, pues tuvo la posibilidad de pagar una deuda, y de esa manera nace este proyecto de Zamora Fútbol Club, que llegó con una cantidad inmensa de jugadores en la primera etapa, hasta 30 futbolistas nuevos, donde pasó por lo menos el goleador histórico del club, Gaby Torres, que por razones personales pues se termina retirando. Aquella también abrupta participación en Copa Libertadores ante el cuadro de Boston River. Pero digamos, hablar un poco más de lo que ha sucedido últimamente. Llegó a la institución Enrique Mayolo, un apagafuegos que ya ustedes conocen muy bien, y ha tratado de plasmar en base a lo que tiene, primero, una realidad que era superar ese déficit defensivo que existía en el equipo, pese a, bueno, a esa laguna, como incluso los futbolistas lo han llamado, esa noche de terror, como fue ante el cuadro de Caracas Fútbol Club allá en el Olímpico, una noche de terror para Zamora, y bueno, una noche redonda para Ade Ogus y compañía, aquel partido que Zamora pierde por goleada en la capital, ¿no?, donde en 2 salidas Zamora recibió 9 goles ante UCB, 5, y luego aquellos 4 goles ante el cuadro de Caracas Fútbol Club. De resto, pues se ha afianzado eso Mayolo en apostar por recuperar el carácter defensivo. Creo que lo ha hecho muy bien, con una situación que todo el mundo conoce, pero que tal vez no se ha hecho público, lo de Angulo y lo de Janowski Reyes, que han decidido estar aparte de la institución, o no, bueno, no han encarado esta recta final del partido, o esta recta final de la temporada. Le ha tocado a Jorge Graterol estar bajo los 3 palos. De ahí en adelante, pues ha armado una columna vertebral interesante, con un Lucho Vargas que se ha sumado a ser el tercer central en esa línea, donde ha jugado Clederman Osorio, donde ha jugado Fernández también, donde Lucas Trejos es el mandamás. Pero yo creo que esa aparición de Lucho, colocarlo como tercer central, muchas veces iniciando con digamos, una defensa clásica de 4, pero luego adaptando Lucho a esa línea defensiva, le da una solidez enorme, que de ahí ha partido la buena fortuna que ha tenido Zamora, bueno, en tratar y de mantener incluso ser en el último partido, en las últimas apariciones, o incluso reducir su cuota goleadora. Zamora que se ha estructurado en base a eso, a que sea la solidez defensiva lo que le dé la fortaleza para luego aparición de hombres como César Martínez, que viene de ser la figura en el partido de duelo directo, que fue ante el cuadro que fue justamente ante el cuadro de Mineros de Guayana allá en Puerto Ordaz, par de goles. Recordemos que venía siendo titular anteriormente era Gastón Ponset, el extranjero que marcó gol ante el Monagas Sport Club, y que por cierto es el jugador que Zamora tendrá en el Juego de las Estrellas del fútbol venezolano, el extranjero, ¿no?, Gastón Ponset. Después, bueno, lo de Yuxer Requena, que se mostró el equipo al hombro tras la situación vivida con Janowski. Pues Yuxer, digamos, ha sido el extremo que se ha montado el equipo y que fue figura, por cierto, en el partido ante Deportivo La Guaira, marcando un golazo. Y de ahí en adelante nombres que se han ido sumando, como Mauricio Márquez. Lo vuelvo a mencionar, un torneo muy, muy atípico, Luis y amigos del Circuito Granate, por lo que significa Zamora, lo que ha logrado Zamora desde su ascenso en el 2006. A ver, uno busca rápidamente la memoria de la aparición de Zamora en 2002, otro torneo así, la apertura de aquella temporada 2012,
de aquella temporada justamente 2010-2011. Ustedes recuerdan aquel equipo que pierde la final con Trujillano de Copa Venezuela en la Carolina, que bueno, ya en clausura sería otra historia, el equipo de Chuy Vera. Pero en comparación, digamos, a un semestre tan malo, bueno, no había tenido Zamora una temporada como la que vive, donde incluso ha llegado a instancias finales con la soga al cuello de alguna manera. Vuelvo a reiterar, par de victorias claves que fueron ante el cuadro de Mineros y antes ante el Deportivo La Guaira, le han permitido respirar un poco al equipo del profe Enrique Mayolo. Hablar de un futuro, bueno, hay tantos rumores, creo que lo principal que hay que hacer por ahora, hablo de Zamora Fútbol Club, es terminar de sellar esta permanencia en la primera división. Una victoria en la próxima fecha. Zamora estaría jugando acá contra Metropolitano, por ahora nos confirmaban el próximo 16 de septiembre. Una victoria de Zamora y una derrota del cuadro de Minero de Guayana, pues lo mantendrían al equipo del profe Mayolo en la primera división. Era un torneo donde todo el mundo se está reorganizando, desde lo dirigencial, en lo deportivo también, con una cantidad de jugadores que salieron 15, cuando se abre la mitad de campaña, el mercado de fichaje, 8 que llegaron. Uno de esos que llegó ya no continúa, con el caso de Carlos Ramos, que poco, a mi juicio, rindió en el equipo. Que va, pues, ya estaba a préstamo de Metropolitano y se va al fútbol del viejo continente. Como te digo, un torneo para todos aprender. Creo que la situación que se vivió en Barinas ha sido muy peculiar, porque no solo fue Zamora, sino también el caso de Hermanos Colmenares, pues, que aunque no han sellado su clasificación o su permanencia matemática en la primera división, es una situación incómoda, digamos, para el fútbol barinés. Esperemos que en los próximos días, vuelva a reiterar, hablo del aspecto competitivo, tanto Zamora como Hermanos Colmenares nuevamente vuelvan y sean protagonistas del torneo de la primera división. Bueno, espero que les haya servido, Luis. Saludos para ti y para todos los compañeros del circuito Granate. Y bueno, desde la ciudad de Barinas, siempre atento para conversar y hablar un poco más. Un servidor y amigo JJ Herrera, narrador oficial del circuito de Zamora Fútbol Club. Un abrazo grande. Y el último partido, después de visitar Pueblo Nuevo y la Carolina, Luis Eduardo, será contra el Caracas. Siempre son partidos especiales, todas las disciplinas deportivas que tengan que ver con la provincia, con Carabobo y la capital, en este caso Caracas Fútbol Club, un Caracas que está ahí luchando a palmo también para ingresar al G4. Y otra voz autorizada es la de Hernán Rodríguez, narrador del circuito de Caracas, una de las personas más especializadas no solo en el fútbol capitalino, sino en el fútbol nacional, selección. Así que bueno, nos disponemos a escuchar estas píldoras informativas de Hernán Rodríguez sobre el Caracas Fútbol Club. Luis, qué gusto saludarte. Sí, todos atentos a lo que será nada más y nada menos que la definición de la ronda regular de la Liga Fútbol 2023. El Caracas, justo sacó un valioso empate por cómo se dio el contexto del partido en Portuguesa, con uno menos al final del primer tiempo, con un Portuguesa buscando los 3 puntos para seguir de lleno en la lucha por un puesto. Ahora a Caracas le quedan 4 oportunidades, 12 puntos en total, para sumar al menos 6 y de esa manera garantizar la clasificación al G4 de la Liga Fútbol 2023. Como puntos altos para el Caracas, un Alain Baroja que está en muy buen nivel, al igual que Alexander González. Justamente eso les permitió llegar a la selección nacional. Posiblemente luego de esta doble fecha de eliminatorias esté Roger Manrique. Además de eso, el buen nivel de Ade Owens, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga. El caso de Saúl Guairapa. En líneas generales, Caracas tiene algo característico, y es que genera muy buenas oportunidades. Es un Caracas que llega y tiene ocasiones de gol. Quizás le falta contundencia. Y por otro lado, creo que uno de los puntos a corregir es la defensa. Para los defensores, para varios integrantes del equipo, ha sido premisa sacar el 0 en los últimos partidos. Entienden que adelantar las líneas o saber cuándo la línea tiene que adelantarse o no quedarse muy atrás en los partidos es una asignatura pendiente. Más allá del buen rendimiento que han tenido, por ejemplo,
Diego Luna y Ruber Quijada en el centro de la defensa. Rivillo por ahora juega en el costado izquierdo, Alexander en la derecha. Quizás con el regreso de Roger Manrique pudiera tener como que un poco más el perfil natural de cada uno de estos jugadores. Así que si a eso le sumas el buen nivel en el que está Ortega, en el que está Vicente Rodríguez, en el que está Leo Flores, siento que de una u otra manera el Caracas tiene los recursos para pelear, para meterse en el G4 y sobre todo llegar en buena forma a lo que será la definición del campeonato. Está pendiente ese partido con Carabobo, además de visitante, un partido creo que es uno de los más bravos que le toca al equipo, aunque creo que la clasificación pasa por lo que haga contra UCB y Hermanos Colmenares allá en Barinas. De verdad, pinta bien esta definición. Les mando un fuerte abrazo y siempre a la orden por aquí, Hernán Rodríguez, del Circuito Radial del Caracas. Ahí escuchábamos, a Hernán Rodríguez, el narrador del Circuito del Caracas Fútbol Club. Vamos nosotros a ir repasando, ya para finalizar el video, lo que le queda al Carabobo y también el calendario de los rivales en esta recta final del campeonato. Lo importante de escuchar todos estos audios es para conocer cómo ha ido evolucionando cada uno de estos equipos durante la temporada y qué le espera a Carabobo en la recta final, porque no es el mismo rival que enfrentamos a principios de año, porque ya estamos casi en la recta final del año, y a principio de la temporada fue que lo enfrentamos. Ya ni siquiera es el mismo Carabobo, más allá de que mantiene gran parte de sus piezas, ya no es el mismo Carabobo, tampoco lo es el resto de los equipos. Mira, Carabobo, para recordar, después de esta fecha FIFA, tendrá que visitar Pueblo Nuevo para medirse al Deportivo Táchira. Luego tendrá una fecha libre por esa ausencia de un equipo que deja el campeonato de manera impar. Luego visita Barinas para enfrentarse al Zamora. Y por último recibe al Caracas en la última jornada. Tiene 41 puntos, está cuarto. Puede alcanzar 50 unidades en total el equipo de Juan Domingo Tolizano. Vamos con el Caracas, que está por encima por el tema del diferencial. Caracas, después de esta fecha FIFA, no descansa, pero tiene una recta final del campeonato que ya estaremos viendo. Primero recibe a la UCB. Rival la UCB que puede complicarlo un poco, pero debería ganar el Caracas ese compromiso. Luego tendrá que visitar a Hermanos Colmenares, Deportivo Rayo Zuliano y al Carabobo. Es decir, de los 4 partidos, 1 de local y 3 de visitante. 1 en Barinas, otro en la calurosa Maracaibo, que más allá de que arreglen el tema de la iluminación, seguramente le tocará un horario complicado, porque como es la penúltima jornada tendrá que jugarse a la misma hora. Y por último recibe a Carabobo, que es un rival directo. Y un Rayo Zuliano que ha crecido en su juego. Ya viene de perder contra Táchira, pero dejando muy buena sensación. Incluso empatar. Al Portuguesa, ¿qué le queda después de esta fecha FIFA? Tiene 40 puntos, 1 por debajo del Carabobo, está quinto, puede alcanzar 49. ¿Qué le queda? La próxima semana visitar la Bombonerita de Puerto Cabello. El domingo, cuando Carabobo esté jugando en San Cristóbal, el Portuguesa estará visitando a la Bombonerita de Puerto Cabello, una academia ya jugarán ya con el resultado puesto. Exactamente, ya con una academia ya clasificada, pero que en los últimos partidos ha dejado puntos. De hecho, tiene ya 2 encuentros sin poder ganar. Y más allá de la clasificación, está ese sabor de volver a ganar del conjunto de la academia. Entonces confiamos en que... Y la lucha por la cima del campeonato contra Táchira. Eso es lo otro también. Es pintoresco que a Carabobo le conviene que gane Puerto Cabello contra Portuguesa, y a Puerto Cabello le conviene que gane Carabobo contra Táchira. Exactamente. Entonces será esa academia Puerto Cabello. Luego visita Mineros de Guayana, que está muy complicado el tema del descenso. Quizás o no llegue ya descendido, dependiendo de otros resultados. Pero bueno, Mineros que la verdad parece muy complicado que pueda al menos rascar un empate. Una lamentable situación. Esperemos que se resuelva. Si bien está el circuito Granate, pero Mineros es un histórico de nuestro fútbol. Esperemos que se resuelva su situación y en caso que termine perdiendo la categoría no desaparezca, sino que pueda hacer el camino que ha hecho Trujillano, de sostenerse en la división de plata e intentar ascender. Pero en lo que nos atañe a este partido, muy complicado, por más que a Portuguesa se le han complicado los partidos de local, que termine claudicando contra Mineros. De hecho, ese Puerto Cabello Portuguesa es el mejor local contra el mejor visitante en ese compromiso. Y luego tendrá que visitar a la Angostura, un conjunto de Angostura que ya le ganó en Acarigua. Ahora tendrá que visitarlo en Ciudad Bolívar, en el Ricardo Tulio Maya. Y bueno, es una plaza complicada donde cuesta conseguir puntos. Y Portuguesa, para entrar en el G4, tendrá que llegar a una situación
donde esté mejor que Carabobo o Caracas, cualquiera de los dos, y que sobre todo el rival, porque en la última jornada Portuguesa descansa, entonces, y sobre todo que en la última jornada ninguno de los dos equipos pueda superar. Entonces tiene un panorama muy complicado Portuguesa porque no depende de ellos únicamente la clasificación, depende de otros resultados, depende que ellos ganen los 9 puntos, pero además que o Carabobo o Caracas, ninguno de los dos llegue, digamos, empatados o con una ventaja de 3 puntos, porque supongamos Portuguesa llega a cuarto, Carabobo está quinto y Portuguesa le saca 3 puntos. Si Carabobo gana en la última jornada, lo empataría, pero tiene mejor diferencial y sería cuarto el equipo de Juan Domingo Tolizano. Entonces tiene un panorama muy complicado el Portuguesa en ese aspecto. Está obligado a ser el primero que gane la Bombonerita esta temporada. Exactamente. Y el último, Metropolitanos, que todavía tiene vida. Parece complicado que pueda terminar de tomó meterse. una bombona de Sí. oxígeno con el último triunfo ante Puerto Cabello. Está sexto y tiene 38 puntos. Puede alcanzar 47 unidades. ¿Qué le resta? Quizás el calendario más sencillo de todos más afable. los rivales. Porque tendrá que visitar Barinas para medirse al Zamora. Después recibe al Deportivo La Guaira, que puede ser el rival más complicado. El conjunto del Deportivo La Guaira. Y La Guaira que no puede descuidar, no puede quitar el pie del acelerador porque no está en una posición tan cómoda de la Copa Sudamericana. Si se descuida La Guaira, se le puede complicar la papeleta. Por eso será un derbi capitalino sumamente interesante, ya que ellos dos estaban un poco más palmo a palmo por lo que es el G4, pero los últimos resultados del Deportivo La Guaira, en especial esa derrota con Estudiantes de Mérida, puede hacer que se lleve uno que otro susto el elenco naranja. Por eso, cuando hablamos de un calendario más afable, más sencillo, sí, pero este, sin lugar a dudas, es el partido más complicado porque ya el siguiente es contra UCB. Sí. Son dos equipos que están fuera de todo. En las últimas 2 jornadas no saldrá de la capital. Aparte. Exactamente. Entonces, Metropolitanos, después de La Guaira, tendrá su fecha libre, que es la penúltima jornada, y luego recibe a la UCB, que ya no se juega prácticamente nada. Entonces, además de eso, Caracas, para hacer un repaso general, Caracas las últimas 3 jornadas lo hará fuera de Caracas. Y además, el partido más cerca es Carabobo. Sí. Metropolitanos en las últimas 3 jornadas no saldrá de Caracas. Portuguesa, creo que es el que tiene el calendario más complicado, tendrá que visitar a Puerto Cabello, a Angostura y recibir a Mineros de Guayana. Y Carabobo, bueno, Deportivo Táchira, Zamora y Caracas, en medio con una fecha libre. El único que juega todos sus partidos es Caracas. Es el que está en mejor posición, está tercero. Yo creo que lo importante, la lucha es con el Portuguesa, lo importante es quedar entre los primeros 4. Evidentemente, si existe la posibilidad de quedar tercero, será bienvenido, pero viendo el panorama, viendo los rivales de Carabobo, pareciera todo muy sencillo. Honestamente lo digo porque yo creo que si Carabobo hace lo que viene haciendo, saca un empate en Pueblo Nuevo, que si gana, excelente, pero un empate de un equipo que ha sido muy complicado en condición de local, el empate es bueno. Luego, ganar en Barinas, sí o sí, tiene que ganar en Barinas, y dependiendo cómo llegue esa situación, incluso puede ser que el empate le sirva contra Caracas, no necesariamente la obligación de ganar, y en caso de que sea ganando, no creo que sea por una diferencia de goles abismal. Yo creo que si Carabobo empata en San Cristóbal, gana en Barinas y luego empata contra Caracas, que es un resultado factible, creo que estará diciendo presente en la Conmebol Libertadores por segundo año consecutivo, sobre todo porque creo que Portuguesa está mucho más complicado que el Carabobo en ese sentido, y creo que por eso podría estar. Yo creo que esa fecha de Metropolitanos La Guaira, que es cuando descansa Carabobo, será definitiva para saber si la lucha es de lleno contra el Penta o contra los Violetas. Pero lo que sí es fijo es la necesidad de sumar contra Táchira y, así como decían los Avengers, wherever it's stay, como sea, hay que ganar. Sí. En Barinas. Exactamente. Bueno, nosotros con esto vamos finalizando este video. Gracias a cada uno de ustedes, a los que vieron este video. Recuerden darle me gusta, comentar también cómo ven la recta final del campeonato, qué resultados ven factibles para el Carabobo, qué jugadores creen que puede darle ese plus en esta última recta del campeonato. Todo eso ustedes lo pueden hacer en la cajita de comentarios. Así que muchísimas gracias por ver este video. Llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero.
Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia.